Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy estamos dando inicio a la explicación del tema de la semana número 8. Es un tema que van a encontrar muy familiar, ¿no? Y el tema de esta semana es ansiedad, tensión, estrés y técnicas de autocontrol. Es aprender qué es la ansiedad, ¿no? ¿Qué es aquello a que llaman ansiedad y cómo poder aprender a controlarlo y a manejarlo? Para esto empezamos aplicándonos estas preguntas, ¿no? ¿Qué es la ansiedad y ante qué situaciones se presenta? Hemos escuchado en algún momento, esta persona está ansiosa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se pone ansiosa? ¿Por qué está así? Y otra pregunta, ¿eres un estudiante ansioso? ¿Te consideras un estudiante ansioso? Para esto, también es bueno responder a esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de saber cómo afrontar la ansiedad? Vamos a ver a continuación qué es lo que se espera lograr en esta sesión. Al término de esta sesión, ustedes como estudiantes podrán discriminar las causas de la ansiedad y aplicar técnicas de manejo de estrés que faciliten su adaptación al cambio. Todo es manejable, chicos. Aquellas situaciones que son pertenecientes a la persona, a ustedes, pueden ser manejadas. Primero, conociendo qué es lo que me está ocurriendo y en segundo lugar, cómo puedo solucionarlo, cómo puedo manejarlo. Vamos a ver a continuación estas imágenes. ¿Qué podemos entender en estas imágenes? ¿Qué observamos? Observamos a dos jóvenes, una con una expresión de preocupación, mordiéndose los dientes, otra agarrándose el cabello, observando su examen. ¿A cuántos de ustedes no les ha ocurrido esto? ¿Cuántos de ustedes frente a un examen, frente a una exposición, habrán sentido cierto malestar en el cuerpo, ciertas conductas, ciertas situaciones que han dificultado su desenvolvimiento de la manera más normal de cómo lo iban haciendo? Vamos a ver en el desarrollo de esta sesión el conocer aspectos y conceptos de ansiedad. Responder a la primera pregunta que apareció. ¿Qué es ansiedad? ¿Y cómo puedo observar o detectar si una persona es ansiosa? Y mucho más, saber si ustedes como estudiantes tienen estas situaciones de ansiedad y frente a qué situaciones. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la ansiedad? Poder reconocer en ustedes mismos esas características, esos signos y esos síntomas que puedan dar pie a indicar que están presentando un estado de ansiedad. ¿Y cuál es el proceso y componentes de la ansiedad? La ansiedad aparece así, de la nada, ocurre de una forma espontánea. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué factores están interviniendo en un estado de ansiedad? Para esto vamos a mencionar, ¿no?, a conocer un poquito sobre qué es la ansiedad. Pero para esto vamos a ver un pequeño video, ¿no?, para que nos aclare un poco más cuáles son los aspectos o qué es la ansiedad. Vamos a ver este video. Tonula. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Eres tú? Sí. Tengo parciales. Yo te voy a enseñar cómo manejar el estrés y la ansiedad. ¿Qué ansiedad? La ansiedad es una emoción natural, presente en todos los humanos que resulta muy adaptativa, pues nos pone en alerta ante una posible amenaza. Sin embargo, si se tienen altos niveles de ansiedad, se vive como una experiencia desagradable. A veces un examen puede parecer una amenaza. ¿Cómo saber si estás demasiado ansioso por un examen? Según Erika Llamas, psicóloga de la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante, la ansiedad puede ser anticipatoria si el sentimiento de malestar se produce al momento de estudiar o pensar qué pasará en el examen.
O puede ser situacional, si esta acontece durante el examen. Recuerda que la ansiedad debilita nuestra capacidad de atención, memoria, proceso de información y recuerdo. Pero no te pongas ansioso, que acá tenemos unos tips buenazos para disminuir tu ansiedad antes, durante y después del examen. Estos son los consejos que me dio Erika antes de dar el examen. Llega suficientemente temprano como para sentarte en un sitio en el que te encuentres a gusto. Evita encontrarte con gente que pueda hacerte dudar sobre tu preparación. No estudies minutos antes del examen, esto incrementará tu nivel de ansiedad. Durante el examen. Cuando recibas el examen, lee las instrucciones un par de veces y organiza tu tiempo de forma eficiente. No te apresures si ves que tus compañeros acaban antes. Trabaja tranquilo, a tu ritmo. Realiza algunas técnicas de relajación como respiración profunda. Tómate un par de minutos de descanso si lo crees necesario. Empieza con las preguntas más sencillas, lo que te reforzará y hará que afrontes con mayor seguridad las preguntas más difíciles. Pregunta al profesor aquellas dudas que te surjan durante el examen. Piensa en cosas positivas que te ayuden a mantener la concentración durante el examen, como esto es solo un examen o estoy familiarizado con el material. Después del examen, evita preguntar sobre el desempeño de tus compañeros. Evita comparar tus respuestas. Y date un tiempo para relajarte. Y eso fue todo por hoy. Y recuerda que adoptar hábitos saludables durante épocas de exámenes también ayuda a disminuir la ansiedad. Namaste. Muy bien, chicos, hemos visto este pequeño video donde explica qué es la ansiedad, cómo aparece, en qué momentos, y algunos pequeños tips o herramientas que nos puedan ayudar, que puedan ayudarlos a ustedes a manejar específicamente la ansiedad frente a los exámenes. ¿Quién no se ha puesto, como se suele decir, nervioso frente a un examen? Entonces mencionaban en el video que la ansiedad es una situación natural del ser humano que aparece frente a situaciones, ¿no?, difíciles y que genera un estado positivo de alerta. ¿Qué quiere decir esto? Que hace al cuerpo reaccionar para que pueda tomar medidas y pueda en algún momento defenderse dependiendo de la situación. En otros casos suelen presentarse síntomas poco desagradables si los niveles de ansiedad son muy altos. Entonces, ¿qué viene a ser la ansiedad? Es un estado de agitación, inquietud, intranquilidad, preocupación, nerviosismo, excitación o zozobra del ánimo. Suele presentarse ante situaciones, personas, escenarios y acompaña a muchas enfermedades, ¿no? ¿Cuántos de ustedes suelen decir, señorita, frente a una exposición estoy muy nervioso, me sudan las manos, siento como hormigueos en el cuerpo? Vamos a ver un poco más adelante qué clase de síntomas presenta dentro de un cuadro de ansiedad. ¿Qué componentes presenta la ansiedad? ¿No? Simplemente aparece porque sí. ¿Qué aspectos están involucrados en el proceso de la ansiedad? Tenemos los componentes subjetivos cognitivos. ¿Qué quiere decir, no? Experiencia interna de ansiedad. Aparecen el miedo, la inquietud, el pánico, la preocupación, y va acompañado de los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos me acompañan? Frente a un examen me voy a equivocar, me voy a olvidar, voy a salir desaprobado, voy a hacerlo mal. Frente a una exposición, mis compañeros se van a reír de mí, el profesor me llamará la atención porque me olvidó un punto. Todos aquellos pensamientos que van a generar una reacción en ustedes. También está el componente fisiológico o somático, que es la activación del sistema nervioso, ¿no? Tanto en cambios externos, y aparece las respuestas fisiológicas como la sudoración, el temblor, ¿no? Las taquicardias, siento que mi corazón late más rápido, aumento de la presión arterial, me quema la cara, ¿no? Ciertos hormigueos también en el cuerpo. En algunas ocasiones hasta les da ganas de ir al baño, ¿no? Les da ganas de miccionar, o después o antes. Y también se presenta el aspecto, el componente motor conductual, ¿no? Que son las respuestas observables en la conducta, la expresión, la cara, la postura, respuestas de evitación o escape.
que suele ocurrir en las exposiciones que hemos tenido. Compañeros que se movían de un lado a otro, muy inquietos, compañeros rígidos, tiesos, ¿no? Que su expresión no transmitía aquello que es la seguridad, que no transmitía el conocimiento del tema o el dominio del tema. ¿Y cuál es el proceso? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la forma en que aparece la ansiedad? ¿Por qué? ¿En qué momento? Pues aparecen en situaciones difíciles, amenazantes, en situaciones que pueden ser en algún momento traumáticas o pueden ser tristes. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cómo es que aparece? El ser humano vivencia una situación concreta. Frente a esa situación, la parte cognitiva presenta o activa emociones, las cuales van a generar reacciones y pensamientos. Y posteriormente llevará a un actuar, llevará a una conducta. Entonces el proceso son situación, emoción, conducta. Primero me tiene que pasar algo, tengo que sentir, tengo que pensar, y luego frente a este sentir y a este pensar voy a actuar, ¿no? Continuamos mencionando cuáles son los signos y síntomas. ¿Qué aspectos, qué características en el ser humano es que van a describir o van a dar a notar que estamos en un cuadro o un estado de ansiedad? Pues tenemos la parte física, psicológica, también hay signos y síntomas conductuales. En la parte física tenemos la taquicardia, las palpitaciones, la presión en el pecho, falta del aire, temblores, sudoración, náuseas, vómitos, sentir un nudo en el estómago, todo lo que tenga que ver con aspectos físicos. También tenemos alteraciones del sueño, insomnio, el no poder dormir, la sensación de no haber descansado, ¿no? Duermo pero me siento cansado, dolores de cabeza, micción frecuente. En el aspecto psicológico tenemos la inquietud, ¿no? El agobio, el sentir esa sensación de me falta algo, una presión al pecho, una sensación de amenaza, peligro, ganas de huir o atacar, la inseguridad, la sensación de vacío, la sensación de extrañeza o despersonalización, el temor a perder el control, recelos, sospechas, incertidumbre, la dificultad para tomar decisiones y en casos más extremos, temor a la muerte o a la locura o al suicidio. En los aspectos conductuales tenemos estados de alerta, ¿no? Estas aquellas personas que están siempre a la expectativa de que puede ocurrir algo. La hipervigilancia, los bloqueos, la torpeza o la dificultad para actuar, la impulsividad, inquietud motora, la dificultad para estarse quieto en reposo, aquellos que están en movimiento, la pierna, el brazo, o están con los lapiceros, con esos lapiceros que se presionan, presiona y depresiona, están mordiendo también el lápiz, ¿no? Todos esos aspectos conductuales. También tenemos los aspectos o signos y síntomas en las áreas intelectual o cognitivo y sociales. ¿Cómo es los signos y síntomas en el área intelectual o cognitivo? Pues que se presentan dificultades de atención, concentración y memoria, aumento de los despistes y descuidos, preocupaciones excesivas, expectativas negativas, ¿no? Aquellos que están, me va a salir mal, voy a hacerlo mal, voy a salir desaprobado. Incremento de las dudas y la sensación de confusión, tendencias a recordar sobre todo cosas desagradables, ¿no? Vemos el lado negativo de las cosas. No existe una confianza en sí mismo. Y en la parte social presentan irritabilidad, ¿no? Ensimismamiento, dificultades para iniciar o seguir una conversación, en unos casos, y verborrea en otros, ¿no? Aquellos que hablan y no se les entiende, dicen palabras y pues sus ideas no son coherentes, no dan una idea clara, ¿no? También existe o se observan los bloqueos en que se quedaron en blanco, me olvidé, ¿no? A la hora de preguntar o responder, dificultades para expresar las propias opiniones y hacer valer los propios derechos, un temor excesivo a posibles conflictos. Por otro lado, tenemos aspectos en cómo poder resolver esto, ¿no?
Tenemos las técnicas de relajación que vamos a ver más adelante, las técnicas de autocontrol, pero es muy importante la confianza que tenga la persona, la confianza que tengas tú. Para poder dar un examen, para poder dar una buena exposición, que es en el caso en que ustedes están como estudiantes, el confiar en ustedes, el confiar que dominan el tema, el conocer, estudiarlo, el sentirse a gusto estar frente a los compañeros, va a permitir que puedan desenvolverse de una manera mucho más adecuada. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo de cómo es que se activan todos los componentes dentro de una situación de ansiedad, ¿no? Tenemos esta imagen, ¿no? Aparece en la parte de los efectos de la ansiedad en las partes fisiológica, en la parte cognitiva y en la parte conductual, ¿no? En lo que observamos en esta imagen, en la parte fisiológica, pues que la joven, ahí aparece, ¿no? Temblor, empiezan a mover las piernas, a temblarse las rodillas, aparecen también las molestias gastrointestinales, ¿no? Dolores de estómago, ¿no? También aparece la ingesta compulsiva, ¿no? Empiezo a comer. Aquellas personas que frente a las dificultades, frente a un examen, antes de un examen, antes de una prueba, tienen mucha hambre y empiezan a comer, a comer, a comer, a comer. Las palpitaciones muy rápidas del corazón, que son denominadas taquicardias, y también vemos la sudoración excesiva, ¿no? El transpirar. También está en el aspecto cognitivo los pensamientos, ¿no? Aparecen pensamientos como soy incapaz, de suspenderé este examen, es demasiado arriesgado para mí el exponer, ¿qué dirán mis padres si fallo? Y si me quedo en blanco, se van a reír de mí, el profesor me pondrá cero. Y en la parte conductual, pues aparecen situaciones como el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos, ¿no? Que van a llevar a de repente tratar de lidiar esta situación. Continuamos con esto, ¿no? El tener alternativas, ¿no? Y un pensamiento más positivo. Autoafirmaciones para salir adelante. La ansiedad no es peligrosa, ¿no? Hay que tomarla con naturalidad. Ya vimos al inicio y el video nos decía que es un aspecto natural del ser humano. Solo es incómodo, sí, nos va a generar sensaciones incómodas, ¿no? He sobrevivido a sensaciones como esta y peores antes. Ustedes ponerse a pensar en qué momento yo he presentado esta situación y cómo es que he podido salir de esta situación. Hablábamos la semana pasada de la resiliencia, que era la capacidad que tienen las personas para poder salir adelante después de las adversidades. Entonces, esa capacidad ayuda también a manejar esas situaciones, a ver el lado positivo y a confiar en ustedes mismos para poder enfrentar estos momentos de ansiedad. Ahora haré unas pocas respiraciones y continuaré. Recuerden que sí pueden lograr lo que ustedes se proponen, chicos. Y con esto hemos finalizado la explicación, una corta explicación de lo que es ansiedad. Continúen con la lectura que está en los enlaces y realicen las actividades, como ya saben, solamente del antes. El durante lo veremos el día martes, a quienes les corresponde, y el día miércoles con el otro grupo. Chicos, aplíquense, distribuyan bien su tiempo y empecemos a disminuir la ansiedad para poder tener un desempeño mucho más óptimo y puedan lograr y alcanzar lo que ustedes están proponiendo. Hasta luego, chicos, que tengan muy buena tarde.